para el trabajo práctico. Es decir, el cálculo se va a utilizar para el trabajo práctico, pero ya habíamos dicho que en el examen no se va a calcular nada de esto, ¿sí? Bueno, tenemos una planta de costado en donde la losa 1 vemos que está con un rebaje, luego la losa 2, 3 que están una al lado de la otra, por lo tanto, haciendo un análisis rápido vemos que existen borramientos. Tenemos una losa 4 que es una losa polarizo en L. En este material está especificado cómo se diseña la armadura para la losa 4 en polarizo, pero nosotros vamos a pasar de largo por el corto tiempo que tenemos. Bueno, y por último, una losa 5 que vemos claramente que está armada en dos direcciones. Vamos a tomar el caso de la losa 2. Tenemos las dimensiones de la losa 2. Siempre vamos a tener unos datos a manera de realizar el cálculo. Tenemos que saber el peso específico del hormigón, peso específico de la mampostería que vamos a utilizar, si es ladrillo hueco, ladrillo macizos comunes, etc. Tenemos que tener el peso específico del relleno. Habíamos dicho que utilizamos relleno cuando tenemos losas rebajadas. Entonces no debemos olvidar este dato. ¿Por qué? Porque va a ser una carga para la losa. Y después, por supuesto, altura del muro. En este caso tenemos que es una altura constante, 2,60 m, pero podemos tener diferentes medidas. En este caso, por ejemplo, de esta pared, vemos que tenemos una altura 1, digamos, una altura 2 mayor. Entonces, esta mampostería tiene altura variable, por lo tanto la carga no va a ser una carga distribuida constante. ¿Por qué? Porque tenemos más carga aquí y menos cargas por aquí. Entonces, quizás la forma de esa carga va a ser como un trapecio. Después también tenemos que tener el espesor del muro y lo que ya habíamos hablado en las clases anteriores, el FSK, resistencia característica del hormigón, y FIK, resistencia característica del acero. Y luego una sobrecarga, más revestimiento, siempre agregamos elementos constructivos a nuestra estructura, ya sea cielo raso, revoque, piso. Entonces se adopta como 300 kilogramos sobre metro cuadrado. Esta sobrecarga varía dependiendo del uso que vamos a dar al espacio. La gente que va a habilitar trabajo práctico voy a estar ahí en el fondo y se van por favor de algún grupo mientras que da la clase. Vamos a hacerlo paralelo. ¿Sí? Un alumno por grupo está ahí. Vamos. Bueno, vemos que esta losa rápidamente vemos que está armada en dos direcciones. Nosotros habíamos predimensionado con HF en la clase anterior, en donde para este caso tenemos 14,4 centímetros y ya, digamos, vamos a suponer que esta losa tiene borde simplemente apoyado. Entonces, haciendo con el H predimensionado, ya teniendo la constante, nos da 17,13.
y habíamos dicho que siempre vamos a adoptar una medida menor, en este caso 14 centímetros. Esto a modo de iniciar el cálculo. Aquí lo importante que queremos transmitir es, cuando se hace el análisis de carga, siempre tenemos el peso propio del elemento, ahí está la fórmula, que es peso específico del hormigón, por la altura predimensionada. Nos da un valor. La sobrecarga más revestimiento, habíamos dicho 300 kilos, entonces sería 0,3. Una 0,3 toneladas sobre metro cuadrado. Y si se fijan, peso de mampostería, al ser una losa armada en dos direcciones, vemos que la carga se distribuye en el área de la losa. Por eso dice dividido el área de la losa. Esto es importante porque en losas armadas en una dirección el tratamiento es distinto. Ya habíamos visto que en losas armadas en dos direcciones, ambas direcciones son de cálculo, llevan armaduras de cálculo. Bueno, esto ya no vamos a partir de aquí vamos a ir saltando, porque es, al ser losas armadas en dos direcciones, un método de cálculo es a partir de las tablas de Kalmanov, donde tenemos una relación de lados para poder utilizar las tablas. Eso en trabajo práctico lo van a estar viendo con los profesores. Esta es la tabla, son varias tablas dependiendo de la situación de empotramiento de las losas. En este caso es esta es la primera tabla que van a encontrar, que es cuando tenemos los lados simplemente apoyados. Entonces se introducen los valores según el valor que les da. Vemos en la línea donde está la línea roja, vemos los valores de los momentos. Es decir, las tablas ya nos van a decir cuánto son los valores que vamos a introducir después en las siguientes fórmulas. ¿Sí? Tanto de los momentos y también de las reacciones. Y ahora son más del cálculo, se verifica la flecha. Siguiente. Se hacen los cálculos de esfuerzo. Llegamos al dimensionamiento del hormigón, por una parte, y de lo que le habíamos hablado en las clases anteriores. Este es el momento donde nos da la fórmula que está ahí, nos indica cuál es la D mínima. Y a eso le sumamos el recubrimiento. La D mínima es, digamos, la parte superior de la losa hasta donde están las armaduras. Y sabemos que debajo de las armaduras nos podemos apoyar directamente en el encofrado. ¿Por qué? Porque si hormigonamos al desencofrar, vamos a ver todas las armaduras por fuera. Y lo que buscamos es que las armaduras estén por dentro. Por eso le agregamos 1,5 de recubrimiento y eso nos da 9,75. Fíjense que es menor a la H que estamos adoptando. Es decir, 9,75 ya sería nuestra H con el recubrimiento y la D mínima. Y si queremos podemos volver a verificar si H 10 centímetros, a ver qué nos da, ¿verdad? Pero bueno, teniendo en cuenta que ya adoptamos una H predimensionada, para no cambiar, directamente adoptamos la H14 y la D mínima sería ¿cuánto? 14 menos
1,5. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Una vez que sepamos el dimensionamiento del hormigón, pasamos al acero. Entonces, lo mismo, tenemos valores de momento. Nosotros vamos a pasar rápido, pero esto es trabajo práctico. Los profesores van a mostrarles cómo se aplica. Bueno, lo que nos interesa a nosotros es saber qué momento estamos teniendo. Tenemos momento en A, momento en B y el torsor, por ejemplo, ¿verdad? Aquí, como momentos. A sub S, que vemos en esta columna, es el valor del... Cuando cortamos el acero, si consideramos... Voy a exagerar, ¿verdad? Puntero, acá tengo un puntero. A sub S va a ser el área, Pero el área de acero que vamos a ¿te sirve o no? necesitar. No. Esta de acá. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Saber qué área tenemos de acero para absorber los momentos. Nos vamos a esta tabla, que también está en la plataforma, de manera que, si se fijan, en esta columna, en esta primera columna, vemos la separación. Es decir, nosotros habíamos dicho, si esta es nuestra losa, vamos a tener armaduras aquí y van a estar con una cierta separación. Y en la segunda fila tenemos los diámetros de las varillas. Entonces, ¿dónde 635 encontramos aquí? A ver, para este caso se escogió varillas de 10. Nos vamos en la columna de las varillas de 10 y vemos 635 sería 6,54. Entonces adoptamos el siguiente, porque si adoptamos el menor, estamos quitándole parte del área que estamos necesitando, ¿verdad? Entonces, 6,54 para arriba sería varilla de 10. Si nos desplazamos a la izquierda, vemos que nos dice que la separación debe ser de 12 centímetros. Es decir, entre varillas, aquí, vamos a tener 12 centímetros. ¿Se entiende esto? Entonces, vamos a mostrarles otra presentación en donde nosotros en la planta de encofrado indicamos
una sola línea. Pero esto va a tener una nomenclatura, que es la que está, donde dice distribución. Varía de 10 cada 12. Pero un poquito más adelante vamos a entrar a detalle en esta parte. Siguiente. Entonces, vemos que estamos pasando un poquito rápido por el tiempo nada más, ¿verdad? Tenemos 69 varillas de 10 cada 12 de 576 centímetros. ¿Cómo tenemos el valor 69? Tenemos que dividir 820 centímetros, dividirlo 12 centímetros. ¿Por qué? Porque nuestras armaduras van a estar en este sentido, ¿sí? En esta dirección. Entonces, tenemos que saber que esta longitud, que es 820, y dividir la separación para saber cuántas varillas vamos a tener para esta dirección. ¿Se entiende? ¿Sí? Para tener el valor de 58 varillas de 6 cada 10, que es para esta varilla, tenemos que tener esta longitud, que es 576, y dividir por la separación que nos dice, que es 10 centímetros. Esto dividido 10 y sabemos la cantidad. Como siempre vamos a empezar en el encofrado, vamos a empezar justo al lado de la viga. A partir de ahí le agregamos las varillas. Muchas veces el valor que nos da, si es por ejemplo, seguramente va a dar 57, con 57 vamos a llegar aquí y no estamos llegando al otro extremo. Entonces siempre se agrega más 1, que es para llegar al otro extremo. ¿Está bien? Y hoy vamos a hablar por fin del cómo es el diseño de armaduras para el torsor. Habíamos dicho que las armaduras de torsión, ¿en qué casos se utilizan? Simplemente Cuando tenemos dos lados que van a ser perpendiculares entre sí, ¿verdad? La esquina en donde tenemos simplemente apoyado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De la medida 576 vamos a utilizar el 20% de esa longitud, que en este caso es la longitud menor, para saber la longitud que va a tener nuestra armadura positiva. En este caso, 20% de 576 da 115. Entonces, nuestra armadura positiva en ambas direcciones deben tener 115 centímetros. Como tenemos aquí a la derecha, donde está indicando el profesor. Pero además de las armaduras positivas en el dorsor, necesitamos de la misma armadura, pero negativas. En donde, ¿qué tendríamos que sumarle a la longitud? Tenemos 115 centímetros, pero ¿qué tenemos que sumar? ¿Qué le parece? Doblado la
el doblado. ¿Por qué tenemos que sumar el doblado? ¿Saben o no saben? Esta es la cuarta clase. El tema de examen del miércoles que viene. Así mismo. ¿Qué pasa? Las armaduras positivas dijimos que van en la parte inferior de la losa. Es así, podemos colocar en el encofrado y por son como unas patitas de los separadores de plástico que logramos esa separación con el encofrado de 1,5 centímetros. Pero las negativas, ¿dónde van? Van en la parte superior y nuestras armaduras no pueden estar en el encofrado flotando. Por eso se realiza el doblado de anclaje a ambos lados. Así como está aquí, está un poco exagerado justamente para que puedan entender ahora. Por eso se le suma el doblado. Y el doblado, la longitud del doblado, ¿de qué depende? Del espesor menos el recubrimiento. Porque también nuestra armadura negativa va a estar en la parte superior, pero al hacer el candado, nosotros no tenemos que ver las armaduras, tienen que quedar dentro del hormigón. ¿Sí? Y en este caso tenemos entonces longitud de 140 centímetros. Gente de trabajo práctico, si pueden estar uno por grupo. Esto es tema de examen, entonces uno por grupo para que los demás compañeros después puedan transmitirle al compañero o compañera que está corrigiendo. Menos. Porque las armaduras tienen que estar dentro de la losa. Bueno, pasamos al siguiente. Y ahora vamos a ver cómo son las transmisiones de cargas para una losa armada en una dirección, como en este caso. ¿Sí? En este caso vemos, antes de pasar, vemos que la mampostería está paralela a la luz menor. ¿Sí? Con las líneas entrecortadas se indica que hay una mampostería. Siguiente. Bueno, aquí tenemos los mismos datos. Pasamos al siguiente. Pasamos al siguiente. Es lo mismo, pasamos al siguiente. Bueno, en este caso, la fórmula quizá algo más compleja, pero queremos transmitir una cierta idea, ¿verdad? Que es, en una losa, armar una dirección, voy a exagerar, porque aquí notamos que está armada en una dirección, ¿verdad? Sí. Se considera como, para la manera de cálculo, como si fuese una viga. Entonces, esto vamos calculando y se coge un tramo, o sea, un pequeño tramo, donde normalmente, por ejemplo, si tenemos mampostería aquí, entonces voy a calcular este tramo, pero solo tengo mampostería ahí, no tengo mampostería en toda la losa. Entonces, para este caso, hago dos cálculos. Uno en donde tenemos la carga de mampostería Q1
y otro cálculo en donde solo vamos a tener, por ejemplo, una Q2. Dentro de Q1 vamos a tener sobrecarga, revestimiento, todo lo que estamos hablando, más la mampostería. Y en Q2 vamos a tener todo lo que habíamos hablado, pero sin mampostería. Entonces, como se calcula en el tramo de la luz menor, como si fuese una viga, cuando la mampostería está paralela a la luz menor, es una carga distribuida. Pero, si tenemos, exagero, vamos a agregar una mampostería de esa forma, perpendicular a la luz menor. En ese caso, si esto prolongamos, vamos a tener, déjelo aquí en Q2, una carga, esto va a ser carga puntual. Entonces, esta sería Q1, esta sería Q2, pero si tenemos el caso de esta mampostería, tenemos que hacer otro cálculo. Vamos a elegir otro fragmento donde no tenemos mampostería y ahí sería Q3. Esto ya les tiene que decir algo a ustedes. ¿Dónde les parece que va a haber más armaduras, más refuerzo de armaduras? ¿En Q1, Q3 o Q2? Si decimos Q2, está bien porque tenemos una mampostería. ¿Dónde más? Para no alargar tanto. Q1. ¿Por qué? Porque también tenemos mampostería. Sin embargo, en Q3 no tenemos mampostería. Entonces no es necesario que en Q3 adoptemos la misma separación de armaduras que teniendo una gran carga. ¿Se entiende eso? Sí. Okay. Después vamos a preguntar otra vez.